Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 19 del libro de Hechos. Mientras Apolo predica en Corinto, Pablo cumple su promesa de volver a Éfeso. Tenía tanto deseo de volver a ese lugar donde habían personas que habían abrazado el evangelio. Quería saber si estos perseveraban en los caminos del Señor. Es así como Pablo se dispone a ir a este lugar. Sin duda, Pablo era un líder espiritual responsable que cuidaba del rebaño como lo más sagrado que Dios le había confiado. Sin duda, su visita a la iglesia de Éfeso sería de mucha bendición. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5 del capítulo de hoy. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay un tema que inevitablemente tenemos que tocar y responder a una pregunta. ¿Puedo bautizarme otra vez? Según el texto que acabamos de leer, sí. Hubieron personas que se bautizaron en algún momento y cuando conocieron la verdad que Pablo predicaba acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesucristo que había padecido, había muerto y resucitado, entonces ellos se bautizaron una vez más. Déjame decirte que si tú te bautizaste en algún momento bajo doctrinas erróneas, bajo conceptos bíblicos que no tienen ningún fundamento, pero ahora conoces una nueva verdad, entonces perfectamente tú puedes renovar tu pacto con el Señor a través del bautismo. Pero lo más importante es el bautismo del Espíritu Santo que estos hombres recibieron cuando se le fueron impuestas las manos y comenzaron a hablar de la palabra de Dios y también hablar en otras lenguas. Esto ya lo explicamos en el capítulo número 2 del libro de Hechos. Ahora, hay algunas lecciones que debemos aprender con relación a esta experiencia. La primera es que nosotros debemos conocer, tener conocimiento acerca del bautismo. En primer lugar, debemos conocer las verdades bíblicas. Es decir, antes de dar este paso del bautismo, debemos conocer las verdades que expone la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos conocer la práctica correcta del bautismo. Hay muchos tipos de bautismo, pero el bautismo que el Señor enseña realmente, como un ejemplo, es el bautismo por inmersión. Es aquel que es sepultado totalmente en el agua. Y en tercer lugar, debes experimentar un profundo arrepentimiento en tu corazón y también un abandono total de las prácticas pecaminosas. Una vez que tienes el conocimiento de las doctrinas bíblicas, una vez que sabes la manera correcta del bautismo, y hay arrepentimiento en tu corazón, estás listo, entonces ahora sí, para bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos ahora lo que registran los versos 6 y 7. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en todo unos 12 hombres. Es interesante, un buen grupo de personas nuevamente decide entregar su vida al Señor a través del bautismo. Notemos ahora lo que registran los versos
13 al 16. Esta es una experiencia muy interesante porque Pablo expulsaba demonios. Pablo hacía milagros bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Y algunos hombres quisieron imitar lo que Pablo hacía. Nota lo que registran estos textos, 13 en adelante. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus y decían: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de cierto Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el versículo 16 dice que aquel hombre que estaba endemoniado saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de modo que huyeron de ese lugar desnudos y cubiertos de heridas. Interesante escena. Estos hombres querían emular lo que Pablo hacía, el poder que emanaba de él. Ellos pretendían también tenerlo y querer hacer lo que Pablo hacía. Veamos algunas lecciones que aprendemos de esta experiencia. Mencionaremos al menos 4 de ellas. La primera: no es lo mismo hablar de Jesús que hablar con Jesús. La segunda lección es que aunque tengamos una descendencia cristiana, eso no nos hace ser cristianos. Estos eran hijos del jefe de los sacerdotes, pero eso no les daba ninguna autoridad para hacer lo que ellos pretendían hacer. Una tercera lección es que si no estamos con Jesús, somos unos desconocidos para el enemigo. No somos ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Al contrario, seremos más bien presa fácil de él. Y esto nos lleva a la cuarta lección. Es que sin Jesús somos tan vulnerables. Y si queremos enfrentar al enemigo, nuestro destino será la derrota. Por lo tanto, nunca nos atrevamos a enfrentar al enemigo sin antes tener una experiencia con Jesús. Notemos ahora lo que registran los versos 17 al 20 del capítulo de hoy. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos, y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían a confesar y denunciar sus malos hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron ante todos. Y sacando la cuenta de su precio, hallaron que eran unos 50,000 denarios. ¿Te diste cuenta? Este evento produjo una transformación en cadena de aquellos que estaban en malos pasos y ahora se convierten al cristianismo. Después de esto, Pablo decidió ir a Jerusalén, pasando por Macedonia, Acaya, y decía: después de estar allá, debo visitar también a Roma. Para finalizar, hablemos un poco de la agenda de Pablo. Sin duda era una agenda muy apretada. Pablo viajaba de un lugar hacia otro, pero no lo hacía a su antojo, a su capricho. Lo hacía guiado por el Espíritu Santo. Y es así como Pablo iba y predicaba el Evangelio y muchas personas eran transformadas. Pero sabes que hay una realidad que no podemos pasar por alto. Que hay muchas personas hoy en día hablando de Jesús, pero no hablan con Jesús. Si nosotros hablamos con Jesús, entonces tendremos mucho que hablar de Jesús. Una vez que hagamos esto, podríamos actuar con el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que hoy quiere tomar control de tu vida, de tus pensamientos, de tus palabras, y que tú seas un instrumento poderoso en sus manos. ¿Te gustaría hacerlo? Y al igual que Pablo, ir por doquier que Él te envíe para predicar su palabra. Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre,
Gracias por tu disposición de utilizarnos. Coloca en nuestro corazón la disposición de dejarnos usar. Hoy queremos ser personas que hablan contigo para después hablar de ti a otros que no te conocen. Es posible que hemos experimentado derrotas constantes hasta ahora y el enemigo se mofa de nosotros, se burla, pero es porque hemos tratado de enfrentarlo solos. Pero a partir de ahora, te pedimos que tú pelees por nosotros, porque sabemos que tú ya venciste en la cruz del Calvario y en tu regreso vencerás una vez más al enemigo. Depositamos en tus manos de amor para que nos defiendas y nos utilices de la manera que tú quieras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.